Vamos a realizar en estos momentos la reflexión en torno a la ficha número 24 del fichero de San Pablo, que lleva el título de Mi gracia te basta, pues mi fuerza se realiza en la debilidad. Vamos a hacer juntos pues nuestra oración de invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna, concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para nuestra reflexión vamos a hacer uso del pasaje de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Si debo sentirme orgulloso, aunque de nada sirve, lo haré de las visiones y revelaciones que me concedió el Señor. Conozco a un cristiano que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. No sé si con el cuerpo, no sé si fuera de él, Dios lo sabe. Pero sé muy bien que ese hombre, repito que no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que ningún ser humano podría expresar. De alguien así me podría enorgullecer, pero en lo que respecta a mí solo me sentiré orgulloso de mis debilidades. Si quisiera enorgullecerme, no sería un insensato, porque digo la verdad. Sin embargo, me abstengo de hacerlo para que nadie se atribuya más de lo que ve en mí o de lo que oye acerca de mí. A causa de tan sublimes revelaciones, y para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. 3 veces le he pedido al Señor que la aparte de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Por consiguiente, con sumo gusto sentiré orgullo de mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades sufridas por Cristo, injurias, maltratos, persecuciones y angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si he llegado a ser un insensato, ustedes me obligaron. En efecto, les correspondía a ustedes recomendarme, porque aunque nada soy, en nada he sido inferior a esos superapóstoles. Por cierto, los signos distintivos del apóstol los han visto realizarse entre ustedes: paciencia a toda prueba, signos, portentos y milagros. ¿Qué desventaja tuvieron respecto a las demás comunidades? El no haber sido una carga financiera para ustedes. Perdónenme por tal ofensa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tal vez hay mucho de la comunidad de Corinto también entre nosotros. La comunidad de Corinto es una comunidad, desde luego, que está a la expectativa, le gustan las noticias, les gusta también saber cuáles son las buenas nuevas, cuáles son aquellas cosas que verdaderamente los pueden
llevar a conocer más y mejor a Dios. Entre algunos de la comunidad de Corinto también se había corrido la voz de que habían llegado unos misioneros a los que San Pablo llama los superapóstoles. Estos misioneros específicamente buscaban la atención de la comunidad al revelarles misterios por los que ellos habían sido arrebatados, a los cielos, es decir, revelaciones místicas, poderes, sanaciones, etc. Cuando San Pablo escucha que la comunidad de Corintio se deja embelesar por todo esto, es que les dirige la presente reflexión que hemos escuchado. Porque ciertamente a todos, yo creo, nos llama la atención lo poderoso, lo grande, las revelaciones, aquellas manifestaciones de Dios. Y San Pablo dice, vámonos más despacio, con calma. Y él comienza en el fragmento que hemos escuchado diciendo que no se enorgullece de haber tenido una experiencia mística, porque él también las ha tenido. Él ha sido arrebatado, dice, a los cielos, no sabe si en cuerpo y alma, y ha sido testigo de voces que ninguna voz humana puede reproducir. En este sentido, también San Pablo le llama la atención a la comunidad de Corinto para que ante estas manifestaciones se vaya con cuidado, se vaya despacio. En el versículo 7, que es el eje central del pasaje que hemos escuchado, dice: a causa de tan sublimes revelaciones y para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría, es decir, para que no me enorgullezca, para que no me crea más. ¿A qué se refiere San Pablo con esta espina clavada en el cuerpo? Algunos estudiosos afirman que la espina es una enfermedad crónica que tal vez tenía el apóstol. Entonces, era un sufrimiento, un dolor físico, pero también espiritual, porque sus enemigos le decían, sus adversarios, cómo siendo apóstol va a estar enfermo, cómo siendo apóstol no puede sanarse a sí mismo. Otros también afirman que San Pablo se refiere a una situación de persecución que vive específicamente por los de su propia raza. El hecho de sentirse perseguido, zarandeado por los suyos, hace que San Pablo, caiga a veces en cierta tristeza, en cierta situación de angustia. Finalmente, hay quienes afirman que esa espina clavada en el cuerpo podría hacer referencia a una tentación personal que vive el apóstol. Sea como fuese, entonces la espina clavada en el cuerpo hace referencia a un dolor interno, a una situación de angustia, a una situación de vulnerabilidad. La mayoría de nosotros no buscamos sentirnos vulnerables, no buscamos dolor, sufrimiento. Sin embargo, el hecho de sentirnos a veces heridos, angustiados, el hecho de sentirnos incluso perseguidos, vulnerados, no es ausencia de Dios. Al contrario, lo dice San Pablo en el versículo 8. 3 veces le he pedido al Señor que la aparte de mí, a esta espina. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi dolor, mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Nosotros pensamos con mucha frecuencia que mientras no hay dolor, mientras no hay sufrimiento, mientras las cosas van bien, Dios está conmigo. Es más, ahí donde hay manifestaciones poderosas, ahí donde hay sanación, ahí donde hay revelaciones místicas, ahí está Dios.
San Pablo nos dice lo contrario, porque San Pablo es muy consecuente al anunciar a un Cristo crucificado. Es en la cruz donde solo se tiene a Dios. Por eso el Señor le dice: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Nosotros experimentamos esta gracia, este poder de Dios en nuestras propias debilidades. Lo experimentamos en nuestros sufrimientos, en nuestras pérdidas, en nuestros dolores, porque es ahí donde no tienes nada de qué presumir, ahí no tienes nada de qué engreírte, ahí no tienes nada de qué enorgullecerte, ahí solo queda Dios, no hay más. Por eso le dice: mi gracia te basta. Esta es suficiente en esos momentos. Es cierto que nosotros buscamos las cosas grandes como aquellos corintios y pensamos que Dios se manifiesta en lo grande, pero San Pablo nos lo recuerda: más que en lo grande, se manifiesta sobre todo ahí donde hay debilidad, sufrimiento, tentación. Al final dice: por eso los signos distintivos del apóstol los han visto realizarse entre ustedes. Y enumera varios, pero el primero de ellos es paciencia a toda prueba. La paciencia es la actitud básica del apóstol frente a la adversidad, frente al dolor, frente al sufrimiento. No una paciencia que se cruza de brazos, sino una paciencia que pone su fe y su esperanza en Jesús. Pidámosle pues al Señor que esta palabra que hemos escuchado por San Pablo nos llene también de su gracia y nos llene también de esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.